De hecho, traje un lindo recuerdo, porque con Claudio nos conocimos militando el No a la Baja, en defensa de la juventud, y yo un poco interpreto que... la cantidad de remeras. Sí, que uso para dormir hoy en día. Remeras. Sí, mil remeras, me encanta. Yo un poco interpreto que somos, por lo menos a nivel de la militancia, la generación No a la Baja, ¿no? O que se forma en secundaria militando por el No a la Baja, o que su primera reivindicación fue el No a la Baja. Tal vez una siguiente generación fue el No a la Reforma, ¿no? Pero que también es parte medio que Te están diciendo son niños de comité. Completamente, sí, somos re niños de comité con Claudio. Entonces, esa generación que ahora tiene casi 30, ponele, yo creo que tiene ciertas dificultades, pero los pibes que ahora tienen 20, ¿cuáles son sus principales dificultades? ¿Cuáles son los desafíos de los gurises que tienen 18, 20? ¿Y qué propone la Juventud Comunista para ello? Bueno, yo creo que como generación tenemos como la obligación, más que nunca, de tratar de colocar sobre la mesa de que hay un futuro posible que valga la pena ser habitado por nosotros, ¿no? Esto puede parecer una frase media hecha, pero creo que nunca como hace mucho tiempo no estaba sobre la mesa la amenaza constante de la incertidumbre sobre la posibilidad de tener un futuro habitable. La guerra, el colapso ambiental por la forma que tiene el mundo de producir las cosas, pero sobre todo el ascenso importantísimo de la desigualdad que hay en el planeta y que nos tiene a nosotros los jóvenes como protagonistas. Sin ir más lejos, en Uruguay los jóvenes enfrentamos un problema muy importante con respecto a la capacidad que tengamos de pensar un proyecto de futuro y sostenerlo en base, por ejemplo, a conseguir trabajo, a que cuando conseguimos ese trabajo no sea de menos de 25.000 pesos el salario, o no sea de una estabilidad que no sepamos si nos podemos meter en un contrato de alquiler para irnos a vivir solo, porque capaz que en 6 meses no tengo para pagarlo, si el sistema educativo interactúa de manera virtuosa con los desafíos que la vida en general se nos propone, con un nivel de fragmentación social que hace que muchas veces estemos un poco a la deriva o nos sintamos a la deriva y solos a la hora de enfrentar nuestros problemas, la generación ¿no? nos está diciendo, bueno, dale, nenes, empiecen a tener hijos. Y yo tipo, pará. Claro, no sé si voy a poder pagar el alquiler. Exactamente. Y creo que se acumula a nivel generacional un cierto malestar que empieza a ser como un rasgo de época al que le tenemos que dar respuesta, tratando de colocar sobre la mesa cuáles son los orígenes de ese malestar, ¿no? ¿No ves cierto desgano en la generación? Sí, yo quiero ver cómo responder esto sin caer en el pesimismo extremo, ¿no? Pero ahora se habla mucho del tema de la salud mental, ¿no? Y hay un... De hecho, perdón, Claudio, te aporto un dato que lo hablábamos en el jueves pasado, que el MSP publicó datos de suicidios del año pasado, que entre 20 y 30 están recontra condensados, pero particularmente la generación Z, que es de 20 a 24, ¿no? Que es esa generación que nace nativa digital, que vive la pandemia con 18, con 17, con 20, ¿no? Y es una generación que se acostumbra a comunicarse mucho más a través de las pantallas y menos a través de juntarse, ¿no? Y vos cuando hablas de las relaciones sociales y de qué condiciones sociales se generan para combatir las relaciones de producción, bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Y a eso un poco va mi pregunta de si no hay cierto desgano o cierta fragmentación del tejido social, ¿no? Sí, yo creo, el otro día estaba leyendo un material que colocaba esta idea de malestar. De malestar como síntoma de época. Y bueno, y decía, bueno, en la definición del malestar es como un espacio indeterminado, que es difícil decir qué es ese malestar, pero que la generación nuestra y sobre todo la generación que viene después, que tienen algunas diferencias, pues están muy mediadas por las redes sociales, cosas que nosotros fuimos adquiriendo un poquito después, pero formativamente muy importante. Entienden, por más que sea un espacio indeterminado. Entonces, cuando alguien le dice ando roto, o estoy mal, o estoy en una, el interlocutor... La generación estoy en una, total. Sabe a lo que se refiere. Sí. Y eso tiene que ver con la salud mental, pero trasciende el entorno en el cual hemos discutido hasta ahora sobre la salud mental. Vamos a lo primero. Es necesario para atender los problemas de salud mental tener una batería de
desde la atención sanitaria que pueda dar respuesta a las situaciones más extremas, ¿no? Que son, por ejemplo, los intentos de suicidio o la posvención de los entornos de aquellos gurises que terminan teniendo éxito cuando llevan adelante esa acción, ¿no? Estamos hablando de que gran parte de esos gurises tuvieron en los últimos meses antes de acabar con su vida, atención en los centros de salud, o sea, interactuaron con el sistema de salud, el sistema de salud no tuvo la capacidad de actuar a tiempo sobre los factores de riesgo y evitar el desenlace. Pero creo que tenemos que ampliar la discusión, porque hay un conjunto de malestares que no los va a resolver el sistema de salud totalmente, desde una perspectiva individual o psiquiátrica. Pero lo tenés claro porque vos decís, no, toda la gente que no accede, y eso es muy preocupante, pero vos también, como evidencia anecdótica, tenés un montón de gente que sí accede y que igual está en una y que igual corre peligro de matarse y que igual no le soluciona nada. No es tipo, qué suerte, ya llegué al psicólogo, me dieron la pastillita, listo. Y si nosotros seguimos pensando ese problema entonces desde la individualización o la medicalización, se resuelve con terapia o psicofármacos, no vamos a poder dar respuesta a eso, porque el origen... O peor, mejora, tipo... levantándote a las 5 a.m., mejorando, comiendo mejor, logrando ser una persona valiosa, meritoria de tener salud. ¿Cuál es el problema estructural entonces? Y porque lo que está debajo de eso es que la forma en la que sostenemos nuestra vida hoy genera un conjunto de malestares que es necesario politizar, entender que nos trasciende y convertirlo en una perspectiva de lucha. ¿En concreto qué? Y, no sé, capa media. Docente grado 1 de la universidad sometido constantemente a un régimen de autoexigencia y de productividad permanente, de saber que si yo no publico un paper cada cierto tiempo me quedo sin laburo, o la contracara de los sectores que viven en los márgenes de nuestra sociedad, ¿no? La imposibilidad de acceder a mercados de trabajo o formas de reconocimiento legitimados socialmente en un territorio dominado por la violencia y la expansión del crimen organizado, en el cual mi forma de estar incluido es tratar de vincularme allí, porque todo el resto del entramado institucional que está diseñado para incluir a mí me deja fuera, no está hecho para mí, ¿no? O sea, mi inclusión en la sociedad se da en la medida que yo me mantenga en los márgenes, y en todo caso la sociedad se va a enterar que yo estoy en los márgenes cuando rompo el cerco, cometo un delito o hay algún tipo de disturbio, una pelea en la puerta del nuevo centro, y ahí aparecen sí mecanismos de inclusión mediante la vuelta a la exclusión, la reclusión en un centro de privación de libertad, algún tipo de medida represiva, etcétera. Entonces, tenemos que lograr, creo, politizar ese malestar que a priori se nos presenta como una insuficiencia personal, no de la talla. No puedo con la carrera académica, no puedo trabajar suficiente para pagar el alquiler, no me da para avanzar en el sistema educativo y entonces no consigo un buen laburo. Tenemos que salir de eso. Y además te juro que no quiero hacer una meada con el tema pantallas, pero si estoy mirando, y voy a ser conservadora, 5 horas por día, que es un buen tiempo de pantalla, 5 horas por día, algo que yo no decido, básicamente, pues son mensajes que me llegan, porque es cosas que me muestra el algoritmo, porque son noticias que me dan ansiedad, porque son el perfil del que me gusta y no me da bola, porque son de la que me da envidia, porque es el que me hace calentar en Twitter. O gente exitosa, ¿no? O gente exitosa, por eso, gente que me da envidia. Todo eso... Me empieza a corroer a nivel inconsciente, a nivel hormonal, porque también cuando te enojaste, te deprimiste, te excitaste, lo que sea, tipo químicamente empezás a desbalancearte, inconscientemente, afectivamente, todo, y con eso vas encarando la vida que tiene todos estos problemas que vos decís. Obvio que estás en una, y capaz que todavía no lo pudimos taxonomizar perfecto, pero todos sabemos lo que es, y si seguimos sin cuestionar, como decías antes, como la tecnología es algo que nos pasa y viene como un fenómeno de la naturaleza, como llega el verano, llega la tecnología, y va a seguir así. Sí, es como que tenemos arriba una espada de Damocles, ¿no? Porque es una invitación o un desafío a un modelo de éxito, pero para el cual la forma en la que está organizada la sociedad se lo reserva a un porcentaje ínfimo de la población, y todos los demás que está vamos como a caer en ese zanahoria. loop del fracaso si no lo discutimos. Pero se presenta como zanahoria, que hace de que también la gente defienda el status quo, porque yo no quiero que le pase nada a los ricos,
porque yo soy un rico en potencia. Exactamente. Siempre soy un rico en potencia. Sí. Y cuando hablas de politizar esto, ¿a qué te referís además de ponerlo en palabras? Y yo creo que necesariamente un proceso de politización, lo primero es reconocerlo, ponerlo en palabras como vos decís. Lo segundo es hacerlo que empiece a formar parte del terreno de lo común, ¿no? De eso que nos pasa a todos y no me pasa a mí individualmente, vincularlo con aquellos mecanismos que lo generan, la precariedad en el mercado de trabajo, la insuficiencia de los sistemas de cuidados, la fragmentación de los vínculos sociales, la competencia, valores culturales que lo promueven, y después desarrollar líneas de acción que nos permitan tener propuestas que combatan esas raíces, ¿no? Repito, esto no es en contra, obviamente, de la necesidad de fortalecer mecanismos que muchas veces se ubican en el plano sanitario, de atención a las expresiones extremas de lo que clásicamente se entendía como problema de salud mental. Pero en el entorno de esos problemas clásicos de salud mental se está generando todo un universo de dificultades que no tienen que ver con desequilibrios químicos intrínsecos a la persona que los está viviendo, sino que la sociedad está promoviendo. Hay una metáfora en este material que leí hace poco, que es la del energizante, el café, el energizante y el diazepam, ¿no? Café con diazepam. Porque Sí, obvio, subir y bajar todo al el mismo tiempo. tiempo necesito bajar, pero necesito subir para ser funcional y dar respuesta a las exigencias de la dinámica de mi vida cotidiana, porque si bajo, si me paralizo es como que siento la sofocación y voy al fracaso directo, ¿no? ¿Qué problema tenés con mi desayuno de café de- y medio clona? A Sí, priori te va a dar pará. gastritis. Sí, Claudio, bueno, tengo- está recetado. Tengo una pregunta, porque acá hemos hablado mucho de las ideas, del marxismo, todo, pero a la vez como pasadas a veces al gobierno es una administración del capitalismo un poco tímida, pero yendo a la parte más ideológica, ¿cuál es el sujeto del comunismo? ¿Es el proletariado? ¿Es el trabajador? ¿Es el proletario? ¿Qué es? ¿O siempre fue? ¿Hoy cambió? ¿Tenemos que cambiar el sujeto de estudio, de defensa, de protección No. del comunismo? Nosotros, por lo menos acá en Uruguay, siempre fuimos muy claros que el sujeto de las transformaciones son todos aquellos que vivimos de nuestro trabajo. Y eso obviamente es muy diverso, Claro. el conjunto de personas que se encuentran ahí. Obviamente está el proletariado clásico, como se dice, Sí. el industrial, pero eso cada vez implica menos. en Hoy la es masa una de- clase trabajadora mucho más ampliada, digamos. Y es una clase trabajadora mucho más ampliada que obviamente gira en torno a esta en función de la columna vertebral desde el punto de vista ideológico de la teoría de la sociedad futura y la teoría del cambio. Pero en realidad somos todos aquellos que vivimos de nuestro trabajo y que el fruto de nuestro trabajo es apropiado por una minoría privilegiada a costa de nuestros derechos, nuestro bienestar. ¿Y quién es el opresor? Y bueno, y el opresor, hay que ponerle cara. Sí. Hoy por hoy está, no es exactamente eso, pero se acerca mucho a la discusión que hoy está del 1% más rico. Eso seguro están en aquellos que viven de la desigualdad. Está bien, por eso. Entonces no es el empresario o el empresariado, es cierta parte particular. La gran burguesía, digamos, ¿Cómo le nombra? El 1%, ¿cómo lo podemos nombrar? Porque también hace a la cosa saber quién es quién, porque la gente se siente que si, no sé, yo tengo un kiosco y 2 empleados, estoy enfrentado con mis 2 empleados y en realidad no. Es que el problema no es de personas. O sea, no es que No, haya pero- burgueses malos y burgueses buenos, sino que es el esquema de relaciones que se produce en Bueno, pero está buenísimo para hablarlo en facultad, para que la gente entienda como, bueno, dónde están mis derechos, quiénes los están defendiendo, cómo se tiene que explicar. Claudio, te lo pongo en estos términos. La pequeña burguesía, el pequeño comerciante, ¿es potencialmente sujeto revolucionario? Y no, sí. Y en muchos casos acá en Uruguay es personas, el pequeño comerciante es una persona que se compró un trabajo, Claro. ¿no? El pequeño comerciante, el feriante, el trabajador por cuenta propia. En realidad, dada la estructura económica uruguaya, gente
que quizás si se quisiera integrar como asalariado no tiene respuesta y lo que hace es comprarse un trabajo. Yo creo que cada vez más la gran burguesía, digamos, en nuestro país en realidad son transnacionales. Por eso. Y en todo caso lo que entendíamos como clase dominante pasa a ser ahora los testaferros de esas empresas, pero desde el lado de la gestión del proceso productivo y no de la propiedad de esa producción que hoy responde a intereses foráneos, ¿no? Cuando se hablaba en otra época de lo que venía de afuera o de adentro de fronteras. Pues está claro que el pequeño comerciante, el pequeño productor tiene que ser parte de la transformación. Se recalienta, porque, o sea, se siente que cuando hablan de los empresarios o del empresariado o que tienen que pagar un aguinaldo y ya los arruinó ese mes, sienten que cuando se habla de lucha de clases, ellos están del lado de los opresores. Sí, creo que ahí hay un desafío para aquellos que tratamos de colocar estas discusiones, de ser claros, ¿no? Porque es parte de los instrumentos que tienen los esquemas de dominación hacerle creer a los que están en condiciones de subordinación que en realidad son los dominantes, ¿no? Y entonces cuando hablamos, me parece muy interesante en la discusión de este 1% más rico el esfuerzo que algunos académicos están haciendo por ponerle umbrales. Por decir, bueno, son 25.000 personas, tienen de patrimonio más de $1 millón, o sea que usted, almacenero, o usted, pequeño empresario, no está ahí, ¿no? Porque defender los privilegios desde el lugar del privilegio es muy difícil. Es muy difícil que aparezca, lo voy a nombrar porque López Mena, que paró de pecho la pelota, digamos. Es muy difícil que se haga López Mena decir, no, yo quiero defender que en un país que tiene 1 de cada 3 gurises viviendo en la miseria, yo tenga esta torta de guita. Pero no es tan difícil. Es mucho más fácil que se haga otra gente a defenderme. Pero en otros países hay gente que está pidiendo como, cóbrenme más impuestos, soy demasiado rico. Sí, claro, gente... No en el nuestro, pero... Que ojo, que también lo hacen desde el punto de vista de, muchachos, o empezamos a dar respuesta a las situaciones de desigualdad que se están generando en el mundo hoy, o lo que se viene es la guillotina. La guillotina. Totalmente. O el Palacio de Invierno. Sí. Entonces, creo que tenemos el 1%, tenemos un 1% bastante arcaico y con pocas luces desde el punto de vista de la mirada larga, que a ellos también les sirve cierto grado de cohesión social, pero al mismo tiempo decir que no es tampoco es que sea que el 1% más rico del mundo en realidad son socialistas, ¿no? ¿Notás cierta pauperización o cierta lumpenización de las clases dominantes en el país? En Uruguay y en Argentina, por lo menos. Como que las clases dominantes antecedentes tal vez eran un poco más letradas y las vigentes, o incluso en el mundo, ¿no? Pensando en los nuevos super ricos, en los californianos, en Elon Musk. No sé, Ford tuvo que pelearse y discutir con un montón de empleados, dirimir conflictos, tuvo que ir al mano a mano. Hay muchísimos ricos hoy que se hicieron ricos en la casa, ¿no? Inventando tecnologías o invirtiendo guita en criptomonedas y ¿sentís que eso un poco repercute en el nivel intelectual y en cómo se puede discutir con las clases dominantes, digamos? Y el problema es que estamos viendo el ocaso, ¿no? Estamos viendo ya como el final de esta era, de este periodo, dado estos esquemas de producción y acumulación de riqueza. Entonces, ¿estamos viendo el ocaso, vos decís? De esta forma. Hay que ver hacia dónde vamos. Y ese es un poco el desafío, tratar de incidir de cómo se dirime estas tensiones, ¿no? Porque estamos hablando de un mundo que crece cada vez en menor medida, se genera menos posibilidad de riqueza, y en ese mundo, a su vez, la principal potencia económica también está decayendo, está creciendo por debajo aún del promedio mundial. Entonces, claramente estamos viendo estamos al borde de un momento de cambio. El problema es hacia dónde vamos. Pero a lo que vos decías, creo que gran parte de la cuestión tiene que ver con eso y con que efectivamente la riqueza que hoy se genera cada vez pesa más la herencia, ¿no? Todos los nuevos ricos que se están generando hoy, los nuevos 1.000 millonarios que se están generando hoy, se están generando vía herencia. Y el 60% de la riqueza de los 1.000 millonarios que se generó responde a mecanismos de herencia. Entonces hay algo de eso que vos decís
de una, si se quiere, autonomización de la acumulación de riqueza del proceso de generación de esa misma riqueza, ¿no? Te lo consulto también porque es esta gente la que está hoy en día teorizando sobre posibles futuros próximos, ¿no? Particularmente en Silicon Valley se están dando discusiones un poco falopas, ¿no? Desde el punto de vista, desde el transhumanismo, desde cómo estirar... Cero falopa, ellas están No. con chips en la cabeza. No, o sea, digo falopas en el sentido de no son discusiones que uno tenga en el almacén ni con sus familias, sino que hay Pero gente... deberíamos. Pero deberíamos. Y yo creo que son discusiones muy interesantes porque están pensando futuros próximos de acá a 20, 40 años, por ejemplo, de cómo extender la vida más allá de los límites biológicos con tecnología o incluso desde tecnoautoritarismos en donde no haya falta un Estado y la inteligencia artificial regule todo. Bueno, en fin, hay un conjunto de discusiones que se están dando en el seno de los más ricos del mundo. Es el Evil Agora. Completamente. Bueno, es el ágora de los multimillonarios, ¿no? Sí. Y yo, por otra parte, lo conversábamos con Juan y cuando Juan me dice, yo quiero defender el puesto de trabajo del supermercado, de la cajera del supermercado, lo entiendo, pero digo, la izquierda y el marxismo, que siempre ha tenido posturas disruptivas, y particularmente en Uruguay, que planteó una teoría de la revolución uruguaya, que es la democracia avanzada, ¿qué futuro próximo se imagina? O sea, vos me hablás de una alternativa, Claudio, ¿no? ¿Cuál es esa alternativa real que si vos la pudieras construir, ¿no? O sea, si vos tuvieras vía libre para forjar las condiciones sociales posibles para hacer lo que, digamos, vos quisieras, ¿no? Socializarías las plataformas, o sea, ¿qué mundo ideal Se imagina la izquierda. se imagina la izquierda? Bien, primero un comentario, si me permitís, sobre estas teorías falopa, como le decís vos, de lo que está sucediendo en Silicon Valley y eso. Sí. Vuelvo a la idea del ocaso. Más aún cuando hablamos de esas cosas, ¿no? Porque esas son teorías que se generan en el corazón de una potencia en decadencia que tiene hoy, como decíamos, dificultades para acumular riqueza en los esquemas actuales, y que lo que coloca sobre la mesa es podar de todo cariz democrático el conjunto de relaciones sociales en el marco del cual se producen los bienes y los servicios en el mundo, porque ninguna de esas teorías está planteando, sí, la incorporación de desarrollos tecnológicos, pero para el bienestar de la sociedad, absolutamente, ¿no? nunca en ningún momento hablan de redistribución, de hambre, de parar las guerras. Es solamente distopías libertarias. Entonces, ir a Marte para que los pobres mueran acá. Sí, o qué tiene de innovador decir, eliminamos los estados, ponemos un gerente. Es decir, con ningún tipo de mecanismos sociales de discusión política. Monárquicos. Y son todos de ultraderecha. Eso está clarísimo. Digo, ¿qué tiene la izquierda? Bueno, ya entendimos eso. Yo creo que la izquierda tiene que colocar sobre la mesa que tenemos que ir hacia un mundo, por lo pronto, más equilibrado, donde no exista la posibilidad de que una potencia, que además es cada vez más conducida por intereses privados, pueda generar impunemente a través de mecanismos de coerción, determinar las políticas que suceden en otras partes del mundo, eso por un lado. Después recuperar para el territorio del debate público algunos terrenos que hemos perdido. O sea, ¿por qué como sociedad no podemos discutir qué producimos y la forma en lo que lo producimos, cómo distribuimos lo que producimos, qué políticas mínimas de dignidad y de cuidados tiene que tener nuestra sociedad, qué niveles de desigualdad estamos dispuestos a tolerar y qué niveles de desigualdad claramente no estamos infinitos. dispuestos a tolerar? Infinitos. Bueno, o sea, ya la tolerancia a la desigualdad es total. Está. Pero porque vemos el capitalismo como el único sistema viable, ¿no? O sea, además, bueno... es el fin de la historia. Bueno, pero vos te das cuenta de la cantidad de parafernalia propagandística que trajiste, que tenés acá. O sea, es como que fueras fan de un equipo. Ese es el problema del comunismo, que se vende como algo que podés aceptar o no, que te tengo que convencer, que es una idea, que es una opción. El capitalismo no tiene merchandising propio, porque es como que el oxígeno tuviera merchandising. Porque no tiene ni que defenderse. No se tiene que defenderse porque se vende como la única opción. Exactamente. Son unos tontos, dejen de hacer cipos increíbles, capitalistas, por cierto. Pero la sovietaca, ya está, no más sovietaca. Igual Maga tiene su merch, pero bueno, está así. Pero no es el capitalismo, pero esto es algo histórico. El capitalismo es merchandising. Es un merchandising que pero es invisible el capitalismo. pero es invisible ahora.
pero tuvo mucho éxito y logró Era The American Way of Life. y logró convertirse en la única forma que tenemos de ver el mundo. Y cuando yo digo hacia dónde tenemos que ir. En la Guerra Fría había merch Claro, capitalista. el capitán- había merch de la familia. y el Había Capitán, merch el de Capitán América es trabajar- eso. De trabajar, claro. No, pero- habían afiches de Estados Unidos Claro, como pero- la gran potencia. Ya sé, pero no La- era el capitalismo. Era lo que está Bueno, bien, es el la desarrollo vida. occidental, Bueno, por eso la familia, el trabajo, el esfuerzo. la guerra espacial. Eh, ¿no? guerra espacial no, no, la ¿cómo era? carrera espacial. La carrera espacial, sí. Pero era mucho más sutil. Puede ser, sí. Bueno, No, para Claudito, decir, pero no quiero perder otro entonces, futuros próximos alternativos que se plantea la izquierda a nivel mundo o a nivel Uruguay. Y no te digo tanto en lo concreto, sino un poco más incluso soñando. A ver, ¿vos te sentís más cómodo con el socialismo y el comunismo o con un postcapitalismo con nuevas peculiaridades? Yo creo que reducir la discusión a titulares no tiene demasiado sentido, sobre todo para la gente que nos está escuchando, mirando. Yo estoy convencido. Vos me preguntás, ¿cómo te imaginás el futuro de acá a 50 años? No sé si es tanto cómo me lo imagino, sino cómo necesitamos que sea para que esto no colapse. Y eso es, de nuevo, tratar de recuperar la densificación de algunos términos que hoy son cáscaras vacías, ¿no? Democracia. ¿Qué es la democracia? Es la capacidad que tenemos de discutir los grandes temas que nos influyen a todos. Es la capacidad de dar derechos a los más amplios sectores de la población. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Se volvieron locos los argentinos cuando todos veíamos el debate entre Milei y Massa y estaba cantado que Milei iba a eliminar tales ministerios, iba a recortarle tal políticas públicas y la gente votó en contra de sus intereses? ¿O es que para gran parte de la población argentina el concepto de democracia era la joda de ir a votar tal día y que encima si llueve capaz que me mojo porque todo lo demás no tiene ningún tipo de sentido para mí, porque no tengo trabajo formal, porque no recibo ningún tipo de Obvio, la democracia le falló ayuda y le social? falla todos los días a mucha gente. Y el desafío es tratar de rescatar esa perspectiva democrática, que esa democracia que hoy muchas veces está reducida a mecanismos concretos de decisión de representantes, vuelva a ser la mejor forma que hemos encontrado de pensar futuros inclusivos y desde donde nosotros podamos desarrollar proyectos de vida individuales y colectivos. ¿No te sentís en una postura conservadora, Claudito? No, para nada. Yo creo que una postura conservadora es asumir que este es el único de los destinos posibles, asistir a un proceso de ascenso de la desigualdad a nivel planetario y pensar que lo único que podemos hacer es lo que se nos vendió a partir de los 90, ¿no? Este es el fin de la historia, sálvese quien pueda, y todo va a depender de lo que vos hagas, de tus méritos y de tus cualidades, sí, tratando de pisarle lo más fuerte posible la cabeza al que tenés al lado para que no te pueda manotear el pie sí, una vez que vos salgas adelante. Bueno, acá por ejemplo, volviendo un poco para atrás, está diciendo Hollywood como bastión de propaganda de los años 80-90 y de hoy. Chicos, todas las películas de superhéroes son propaganda capitalista, por las dudas si no se habían dado cuenta. Y un detalle también que poco se sabe, todo el arte abstracto que hoy nos parece súper aceptable, también fue financiado por la CIA, tipo Pollock, Rothko, todo eso, para que los soviéticos pensaran como, wow, qué libres que son en Estados Unidos, hacen arte re raro. Bueno, entonces ese tipo de propaganda hoy capitalista existe, el que no se nota que es capitalista. Y el fetichismo de la mercancía. ¿El qué? El fetichismo de la mercancía es, en claro, cierto modo, como se invisibiliza también el placer por el consumo, pero de una manera invisible, hasta en cierto modo como claro, pero si yo visceral. Si yo te digo, por ejemplo, vamos a TikTok. Un TikTok de alguien que te dice, ¿sabías que tendrías que te sacan el salario y que tendrías que revelarte y que no sé qué? TikTok anticapitalista. Y un TikTok capitalista es ¿cómo logré hacer que mi emprendimiento funcionara en menos de 3 meses? Claro. Y este es despolitizado. Sí, absolutamente. Desideologizado. Sí. Y es absolutamente ideologizado, sí. Porque está sosteniendo la ideología imperante. Y en eso para mí es que no
bueno, está bien. ¿Quién va a saber más de marketing? Los capitalistas. Sí. Pero también porque uno sostiene el status quo y otro lo quiere romper, ¿no? O sea, por algo uno se ve o sea, se ve como politizado lo que quiere romper el status quo, claro. y lo que lo reproduce se ve como normal, ¿no? Sí. En el concepto de normalidad está la reproducción, ¿no? Sí, todo lo que opera sin que te des cuenta es lo que opera más fuerte. Sí, por general, ejemplo, sí. la gente que dice yo no me dejo guiar, no soy muy emocional, no me dejo guiar por mis emociones, Sí. están operando totalmente de forma inconsciente. Claudio, Bueno, nos vamos de tema. ¿Qué tiene, porque ya te consultamos, qué tiene el mundo para ofrecernos a nuestra generación? Y ahí también tengo una reflexión que me viene sonando mucho en la cabeza, que es la comparación entre lo que eran las películas futuristas en los años 80, 70, 90, que eran, bueno, autos voladores, un futuro tecnológico hermoso, divino, y lo que son las películas y la ciencia ficción ahora, la literatura, que es un futuro apocalíptico, zombies, crash medioambiental, ¿no? Y un poco como también la ciencia ficción representa cómo la humanidad está interpretando el futuro del mundo, ¿no? Entonces, en ese marco te pregunto, ¿qué tiene nuestra generación para ofrecerle al mundo? Yo creo que es necesario que nuestra generación coloque una dosis lo más grande posible de irreverencia en la forma en la que se está debatiendo política a nivel mundial, pero sobre todo a nivel nacional. Creo que sobre todo las perspectivas que se proponen transformar el estado actual de cosas, porque no es que no haya autos voladores, es que los autos voladores se generaron en un esquema de desigualdad tal que no somos todos andando en autos voladores, ¿no? Digo, El futuro ya llegó, se lo está el mal futuro llegó distribuido. hace rato, pero el problema es que sobre relaciones sociales profundamente desiguales. Y las fuerzas, que no las fuerzas del cielo, sino todos aquellos que pretenden construir un futuro alternativo, muchas veces han terminado encorsetados, si se quiere, al posibilismo, ¿no? Ha ganado, así como ha ganado que hoy sea de sentido común el merchandising procapitalista, que no siempre fue de sentido común, pasa que ahora lo estamos viendo con los ojos de el éxito que tuvieron. También ha ganado esa máxima liberal de que la lucha política es el arte de lo posible. Entonces, el origen y el final de todas las discusiones es lo que se puede hacer en el estado actual de cosas. Claro. Gestionar lo que hay, digamos. Gestionar lo que hay. Ojo, nosotros no somos, por lo menos los comunistas, y sobre todo los comunistas uruguayos, no somos infantilistas. Está claro que uno no puede de hoy para hoy resolver todas las contradicciones y dificultades que tiene el mundo con la voluntad como única herramienta. ¿Qué es infantilista? Explícale a la audiencia, por favor. Y el infantilista Y a Fernanda. Ingenuos. Bueno, ingenuo, es como una ingenuidad Yo no sé lo política que que se plantea que el mero hecho de plantearse que algo es necesario y que además es justo, alcanza para que eso suceda, ¿no? Bien. Y el cambio lo quiero ya y lo quiero ahora y lo quiero de esta forma. Entonces, sin caer en esa, tenemos que recuperar que el origen de la acción política es plantearse lo que queremos y lo que es justo. Y en base a lo que es justo, ver, bueno, cuáles son las condiciones que tenemos hoy para desarrollarlas, cuáles no tenemos y qué vamos a hacer para achicar esa brecha, ¿no? Hoy no es posible generar hoy no es posible que los ricos aporten más para darle de comer a gurises que no tienen que comer en los barrios. Vos me vas a decir no es posible. Bueno, la pregunta siguiente no tiene que ser, bueno, ¿qué otro tema tenemos sobre la mesa? Sino, ¿qué vamos a hacer para que en algún momento sea posible y miremos con vergüenza que antes no lográbamos que en un país que tiene gente, que tiene más de $1 millón de capital, haya niños que no coman en un país como Uruguay? Un 30% de niños. Más de $1 millón Claro, era claro. la raya, ¿no era? Más de... Claro, 1 millón o más. O sea, Ok. más de 1 millón son los que son el 1%, digamos. Ok. Tengo un tuit que vi que era sobre el peronismo versus los trotskos, pero para mí se puede aplicar mucho a MPP, partido comunista, perfectamente. Uy. En realidad lo que decía... La opinión va a cargo de las... Sí, Sí, absolutamente. o sea, Yo discrepo. era crítica de un peronista a Miriam Bregman, pero digo, se puede trasladar. Era un video que Miriam Bregman decía, vos te vas a dar cuenta al final que si te importa, que si sos feminista, que si te importan los pobres, que si te importan las minorías, que si querés justicia solamente podés ser de izquierda. Y que no hay otra forma, no sé qué, y bueno, y lo justificaba como seguramente con cosas que hemos conversado acá.
Y alguien citaba ese video en Twitter y decía, Miriam no entiende que la gente no quiere analizar la desigualdad desde una perspectiva gramsciana, internacionalista, no sé qué, se burlaba con varios adjetivos. La gente quiere salir a comer y irse a Florianópolis 2 veces por año. ¿Qué tenés para decir de eso? Porque yo dije como, wow, los dos tienen razón. Miriam Bregman y él que la cita. Y no son contrapuestos. A ver, yo creo que lo primero es que obviamente la miseria no genera conciencia. Y la desigualdad no genera conciencia. Y yo por estar del lado corto de la sábana voy a entender que entonces me tengo que rebelar y transformar y no sé qué. Es como el meme de qué mal que votan estos negros, no saben nada del goce. Sí, exactamente. Y si le sumás a la situación que tenía Argentina, que un poco la comentamos antes, más todavía. Pero eso no quita el hecho, pero también es verdad que en la gente lo que quiere es vivir bien. Claro. La gente no quiere sufrir toda su vida. Y lo que hay que tratar de colocar sobre la mesa es cuáles son las alternativas que podemos ir construyendo desde el punto de vista civilizatorio que permitan a todos vivir con un mínimo de decoro, sin que unos tengan una ostentación casi que pornográfica de una cantidad de riqueza que no van a poder gastar en su vida y otros no tengan nada. O sea, sí, vuelve a la cuestión que arrancamos hablando con Juan del cortoplacismo versus el largoplacismo. O sea, vos podés tener un gran y noble objetivo final que puede ser la sociedad sin clases o no tener déficit en el gobierno, pero en el medio tenés que ayudar a la gente. Y si no, esa gente no va a apoyar cualquiera sea tu proyecto. ¿sí? Pero también hay una realidad que en condiciones de mayor vulnerabilidad y pobreza es mucho más complejo generar conciencia social, correlación de fuerzas para conquistar mejoras en la calidad de vida, ¿no? O sea, eso de cuanto peor mejor en realidad es una tesis más del trotskismo originario que de... Ya lo dijo, mejor? Yo no sé eso. Ya lo dijo los pensadores contemporáneos que forman parte de No te va a gustar. Con hambre no se puede pensar. Sí, totalmente. Y tampoco y con la razón no se transforma el mundo. Claro. El mundo se transforma tratando de organizar gente que sea consciente de sus dificultades y que asuma un rol activo en la transformación de sus propias dificultades. Que ese es el problema que ha tenido siempre el trotskismo y satélites. Pero hoy la organización local... frente a lo que decíamos, el opresor capaz que es transnacional hoy, ¿una organización local basta para cambiar algo? No basta, es parte. Es el primer paso. Es parte, es el primer paso. Yo creo que hay un conjunto de dificultades que se pueden ir transformando a nivel local, pero sin duda cada vez más aquello de lo internacional cobra mayor relevancia. Si estamos hablando que la mayoría de las decisiones que afectan a los estados crecientemente se toman por fuera de esos estados, y ahí vemos, incluso por fuera de los organismos supranacionales que se dieron en algún momento para hacer una gobernabilidad interestatal, ¿no? La Unión Europea, la ONU, que hoy está colapsando totalmente en su capacidad de incidencia en la mayoría de los conflictos internacionales, ¿no? Entonces, tiene que haber una acción local articulada cada vez más, obviamente, con lo internacional, ¿no? Sí, porque hay gente que tiene bastante más plata que el PBI de algunos países, ¿no? O sea, sí, el 1% más rico de Uruguay, por ejemplo, se estima que tienen de riqueza la misma cantidad de bienes y servicios que toda la sociedad uruguaya produce en un año. Claro, es una locura. Voy a hacer polémica. Ahora, sí, porque me lo preguntaba fuera del aire y creo que no hay nadie mejor que Claudio para respondértelo. ¿Cuál es la diferencia hoy en día, no históricamente, mencheviques y bolcheviques? ¿Cuál es la diferencia hoy en día entre el trotskismo y el leninismo, o más bien la democracia avanzada, que es la teoría de la Revolución Uruguaya del Partido Comunista del Uruguay? Puede dar para rato ese debate, pero yo creo que lo que tenemos que destacar es el sujeto protagonista de las transformaciones, que es el pueblo, que lo que decíamos, o sea, no se trata diferentes sujetos de transformaciones. No, que no se trata de un grupo de iluminados que crean que por tener razón y por la voluntad política de hacer que esa razón prime, la sociedad se transforma, sino que de lo que se trata es de hacer que de que la sociedad haga sus experiencias de lucha y conquiste espacio de poder para transformar su propia realidad. Esa es la principal diferencia política en los hechos que hemos tenido en Uruguay, por ejemplo.
¿No la entendiste? No. Y porque vos tenés, por ejemplo, la posición trotskista clásica es esta que veníamos hablando. Bueno, Sí. la sociedad es injusta porque lo que se produce socialmente es apropiado por una minoría que lo único que tiene de diferente es que posee los mecanismos Sí. por los cuales esa ¿Los riqueza uruguayos se no produce. piensan Eso es así. Yo descubrí la fórmula, ¿no?, de la Coca-Cola, y la transformación tiene que ser ahora y ya, y el rol protagónico lo tiene el Partido de los Trabajadores. Claro, o sea, no ceden ni medio centímetro, por eso no suben del 2%. Le falta el factor pueblo. Ok. El factor pueblo y el factor subjetividad, que lo que tenemos que lograr es que, en este caso, la gran mayoría de la sociedad uruguaya se haga parte de esa discusión y que asuma la necesidad de la transformación de su propia realidad. No se hace ni con discursos, ni con consignas, ni con grandes dirigentes que puedan pararse en un estrado y decir las 10 verdades más verdaderas del mundo, sino organizar gente. El mundo se transforma con gente. Y el elemento de la unidad también, ¿no? Porque... Y bueno, necesariamente para que la sociedad asuma su rol protagónico, se tiene que hacer sin estrecheces, ¿no? Que la estrechez es la contracara del iluminismo de estos grupos, ¿no? Sí. El foquismo. Igual hay que aclarar que solamente en Argentina, creo yo, el trotskismo tiene 5% de votos, ¿no? En todo el resto del mundo creo que no hay un partido de los trabajadores trotskistas que tenga tanto porcentaje de voto. Eso es mucho. Pero es una locura. Creo que en Francia, que votan muy bien, tienen 2, 1,5. O sea, pasando rayas son como más... Acá tienen 0,2 para que Claro, te hagas una idea. o sea, son más iluminados, menos transadores, o sea, Y se fragmentan mucho porque... Sí. Sí, también caen en eso de tipo, peleense entre ustedes y no contra los opresores. Voy a ser un poco polémica, pero por ejemplo, mi obsesión, Peter Thiel, desde la ultraderecha libertaria, tecnocrática, no sé qué, dice, no podés convencer a la gente. Si tenés una buena idea, tenés que toquetear no puedes perder tiempo en convencer a la gente que te vote. Ya está, tipo, medio que tenés que hacerlo igual por la tuya. Yo creo que estas ideas, teniendo del otro lado a las personas que controlan las pantallas que miramos 8 horas por día, nunca van a convencer a nadie. ¿También tendrían que hacer las cosas un poco medio por la fuerza? Porque también, digo, el comunismo hoy estará muy democrático, todo, pero también tiene una cosa de, bueno, esto hay que hacerlo a la fuerza en algún momento. Están de los dos lados a la fuerza, digo, ¿no? Nadie, creo que están todos tipo agree to disagree. ¿Quién va a tener más fuerza para imponer lo suyo? La fuerza es algo que hay cotidianamente, ¿no? Los estados son construcciones sociales que imponen reglas por la fuerza, ¿no? Uno cuando nace no le preguntan si quiere formar parte de un estado que funciona de determinada manera, que organiza la economía de determinada manera. Creo que la discusión es quién ejerce esa fuerza, ¿no? Y en todo caso, si en algún momento la sociedad uruguaya entiende que es necesario empezar a discutir algunas cosas y una minoría privilegiada se arroga por dominar ciertos resortes del poder, vetar esas discusiones, la sociedad uruguaya tiene legitimidad para imponer por la fuerza a esa minoría, que bueno, está todo bien lo que vos pienses, pero nosotros precisamos que este dinero se ponga al servicio de estas problemáticas nuestras. O precisamos que se organice la sociedad de esta manera y no de esta. ¿Tiene legitimidad o no tiene legitimidad? Bueno, si tenés a una senadora del Frente Amplio que dice que ponerle un impuesto del 1% a los más ricos es una discusión de 3 senadores, simplemente yo creo que no hay mucha legitimidad, por lo menos en la fuerza política frente amplista, ¿no? Primero que nadie está planteando ahora poner eso por la fuerza, entonces se verá llegado el caso. Por la fuerza no, claro, como un planteo, claro. Sí, ¿Pero qué es poner por la fuerza? Y por la fuerza es imponerlo fácticamente. Okay, es decir, la fuerza implica la ausencia de un consenso, okay, ¿no? Y la discusión está cuál es el nivel de consenso que se necesita para generar ciertas transformaciones. Bien. Y qué actores tienen mayor capacidad de hacer pensar su opinión para vetar los consensos. Bien. El 1%. Sí. ¿Podría vetar el consenso del 99%? Ese es un debate. Sí. Lo están logrando. Hace años.
Y sí, claro, de eso vive este sistema de desigualdad. Claudio, ¿y los jóvenes hoy dónde se organizan y cómo se pueden organizar? No solamente a nivel los marxistas, sino los jóvenes que quieren transformar esta realidad, por lo menos basada en la meritocracia. ¿Qué espacios de organización ofrece Uruguay hoy para los jóvenes de 15, 20, 30 años? Bueno, yo creo que son cada vez más diversos, ¿no? Creo que a veces cuando pensamos en organización, sobre todo los militantes de izquierda o la gente que milita más en las cuestiones más institucionalizadas, pensamos en el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, el movimiento político más territorial, yo qué sé, comité de base, etcétera. Pero creo que cada vez más lo que pesa son las formas particulares de organización que impulsan a hacer prevalecer valores socialmente distintos a lo que la sociedad impone. Por ejemplo, hay un montón de gurises que se organizan en torno a las batallas de rap. Uno podría decir, bueno, las batallas de rap, ¿cuál es el potencial transformador que tienen? Para empezar, que entienden que para desarrollar expresiones culturales, que además no son las hegemónicas, el valor de lo colectivo tiene un valor. Tiene un valor que logra suplantar la ausencia, por ejemplo, de capital para invertir en equipo, de invertir en infraestructura, etcétera. Las murgas jóvenes a lo largo y ancho del país son una forma de organización en la que un montón de gurises politizan lo que les pasa, porque en definitiva la crítica, la sátira es un mecanismo para tratar de discutir sobre las cosas que a nosotros nos preocupan. Las organizaciones deportivas, hay un montón de gente organizándose desde el deporte para promover formas más habitables de relacionarse con el entorno y salir un poco de este bombardeo constante de estar metidos en nuestra propia individualidad, en la maquinita, en el celular, en los algoritmos que nos muestran solamente lo que queremos ver nosotros, que además es distinto a lo que quiere ver el otro. Construyen lo que queremos ver nosotros. Entonces creo que va por ahí. Bien. Claudio, intentamos preguntarte de todo y creo que hemos hablado de todo un poco. ¿Hay algo que te reste por decir o que estés pensando y que te haya quedado colgado? No, agradecerles la invitación, obviamente a las órdenes. Pasaste bien. Y bueno, y creo que esto también es una forma de organización que tienen las nuevas generaciones para tratar de politizar su vida, ¿no? Es entender que en los medios tradicionales no hay espacio para algunas discusiones y cuando la hay se aborda desde perspectivas que no son las nuestras y bueno, y plantearnos que podemos generar nuestros propios espacios de comunicación, de difusión, de polémica, interrelacionarnos con otros espacios de comunicación similares a también es parte de las perspectivas de lucha que tienen las generaciones más jóvenes, más nuevas.